clase, si no me equivoco, ¿no? Última clase, si no me equivoco, de nuestro módulo. En ese entendido, espero que todo lo que hemos avanzado y hemos ido invirtiendo en cuanto a los ejemplos que hemos tenido se hayan entendido todos a cabalidad. Eh, no sé si es que ha existido alguna duda con relación a los anteriores ejemplos que habíamos dado. Bueno, si hacemos un poquito más de mención y recordamos un poquito más sobre el tema, habíamos comentado que existen dentro del instructivo 040, por ejemplo, que no hay algunos requisitos establecidos, como por ejemplo el dato que les había dado cuando es una adjudicación judicial, vale decir una venta perfecta, un registro judicial. Por ejemplo, ese tipo de registros no están establecidos ni emanados en cuanto a los requisitos que se debería presentar a derechos reales. Asimismo, se ha presentado en el trabajo y en la evaluación de que puedan analizar alrededor de 10 casos, ¿no? Entre ellos de trámites de registros que se hacen en derechos reales. Y bueno, pues los mismos tenían que ser analizados para ver si son coherentes, si está bien en cuanto a los requisitos que se realizan, no tienen alguna observación o objeción. Por ejemplo, la anterior semana habíamos hablado y habíamos dicho de que, por ejemplo, ¿qué pasa si es que existe una propiedad, ¿no? Habíamos dicho en el que recién van a aprobar la planimetría y yo necesito de manera emergente que se apruebe, bueno, registrar mi derecho propietario en derechos reales. Eh, este tipo de casos que no necesariamente están dentro de la legislación, sí, cuando existe un vacío prácticamente en cuanto a los requisitos, lo que les recomiendo es de que soliciten una audiencia con el registrador para que ya ustedes puedan ver las soluciones frente a cada caso que ustedes tengan con el registrador, ¿no? Se supone que el registrador es una persona, bueno, por el principio que ellos tienen en cuanto al servicio y con las recomendaciones que les da siempre, ¿no? En este caso, el Consejo de la Magistratura, tienen que ver la mejor forma posible para poder coadyuvar en cuanto al derecho propietario se refiere, para que se inscriban su pretensión en cuanto al registro se refiere, ¿no? En ese entendido, esa es la recomendación que les podría dar eh, para ver de qué manera también el registrador se puede respaldar cuando no existen algunos requisitos y ver de qué manera pueden presentar. ¿Ya? Por ejemplo, hay algunos de los requisitos en los que te pide el folio real, ¿no? Y lo que pasa es que, por ejemplo, es una propiedad que lo han adquirido fruto de una declaratoria de herederos, son alrededor de 5 propietarios. Pero vamos a ver de que existe un trámite pendiente que lo ha generado una persona X, ¿no? Y existe un trámite pendiente ahí. Por ese trámite pendiente, como son 5 herederos, simplemente ha sacado uno el folio real y justo se fue de viaje, por ejemplo, y quiere hacer otro tipo de trámites, ¿no? En derechos reales. Cualquiera que sea, qué sé yo, corregir su estado civil, por ejemplo, de soltero a casado. Y entre los requisitos, pónganse que en uno de los requisitos está de que sí o sí tienen que presentar el folio real. Voy a derechos reales, voy a las ventanillas amarillas para que me extiendan un duplicado del folio real. Y lo que me van a decir en ventanillas es de que existe un trámite pendiente y el sistema es que no te puede permitir otorgarte el duplicado del folio real que tú necesitas, pero es menester y es necesario presentar ese folio real. ¿No? Entonces, ante la sana crítica, es posible que, bueno, porque no estás transfiriendo, no estás haciendo otro tipo de inscripción bueno, vaya en contra de los derechos también de los demás propietarios. Entonces, si es que hablan y le hacen conocer estos extremos al registrador, con seguridad de que les dará otra opción, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo me atrevería a decirles que con el suficiente hecho de que saquen una información rápida, donde también se establecen todas las generales de ley del propietario, si existen o no existen gravámenes, los trámites pendientes y todo ello, también lo puede, ante la sana
crítica del registrador, poder hacerles valer y, bueno, pues poder registrar el derecho propietario o el tipo de inscripción que ustedes requieren realizar. ¿Ya? Me imagino que hasta ahí se entendió todo, ¿no, estimados colegas? Doctor, Hola. doctor, buenas tardes o buenas noches. Sí, buenas noches. Un poquito más fuerte, mi estimado colega, por favor. Doctor, estaba revisando hace un momentito la evaluación que usted mandó. ¿No se equivocó en la pregunta 4? No le escucho muy bien, mi estimado colega. Le preguntaba si de repente no se equivocó en la respuesta de la número 4 de la evaluación. Yo estuve comprobando mi respuesta y dice Ok, lo verdadero. vamos a ver. Lo voy a revisar, mi estimado colega, en cuanto terminemos la clase y le doy a conocer la respuesta, ¿ok? Ya, doctor, gracias. Muchas gracias. Puede ser que se nos haya pasado con el typeo. En este momento no lo recuerdo. Bien, ingresemos en Doc- nuestro tema, por favor, ya. Y bueno, Doctor, a continuación, sí, estimada colega, buenas. buenas noches, doctor. Sí, corroborando lo que dice el compañero del examen, lo he verificado letra por letra. En uno dice Hola. Bueno, no sé qué pasó. Debe ser el mismo caso, me imagino. Lo voy a revisar nuevamente el punto 4 y voy a hablar con el doctor doctor. Floris si es que ha existido algún error involuntario. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias. Entonces, continuemos con nuestro tema. Ok, agradecerles a ustedes. Esta reunión está siendo grabada. Bien. Toda vez de que prácticamente es nuestra última clase, si no me equivoco, vamos a continuar con el tema del análisis sobre cada tipo de registro que se haga conforme al instructivo 040 que se los había mencionado, ¿no? Justamente uno de mis colegas me decía, doctor, ¿y qué pasa si es que yo tengo el instructivo 040 y me dice que simplemente tengo que presentar esto y de repente me piden otras cosas más que no están establecidas dentro de los requisitos del instructivo 040? Entonces lo que vamos a tener que hacer es, bueno, ya ustedes como abogados ya saben, bueno, solicitaré una audiencia ante el registrador previamente para dar a conocer de que se está exigiendo más allá de los requisitos establecidos en el instructivo 040, ¿no? Y como habíamos mencionado, de que si existe una observación debe ser debidamente fundamentado. Y una vez de que fundamentan la observación, me iré donde el registrador para que realice un decreto fundamentado, ¿no? Y ese decreto fundamentado, si es que amerita o no, podré presentarlo ante la autoridad jurisdiccional competente para poder exigir mis derechos si es que corresponde la observación, ¿no? Bien, bueno, este es el folio real que ya lo habíamos visto. Muy importante para mí, mis estimados colegas, que empecemos a conocer y a ver el contenido y analizar el contenido del folio real. Tengo muchos compañeros y amigos que son incluso arquitectos eh, que no necesariamente conocen la relación del tracto sucesivo y vamos a tener muchos problemas, ¿no? Muchos problemas que se presentaron y que se presentan día a día. Justamente es el problema de un ex colega eh, que igual, no sé si les dije, ¿no? Tiene un problema de doble partida. En el caso del problema de la doble partida, mis estimados colegas, estimados doctores,
es de que, por ejemplo, vamos a ver casos en los que si bien es cierto, existe una usucapión, bueno, eso es un trabajo que después lo vamos a realizar, pero quiero que vayan asimilando ya la pregunta por la cual ya vamos a dar el lineamiento. Es una usucapión que se ha hecho hace 15 años atrás aproximadamente, y dentro de esta usucapión lo que pasa es que el segundo propietario, o sea, el que hizo la usucapión de una propiedad que es real, que es por la 6 de agosto, da en calidad de anticresis a una tercera persona, a una segunda persona. Esta segunda persona registra la anticresis de $15,000 en el asiento B1, que es de gravámenes, y por no haber podido pagarle el propietario del bien inmueble que ha adquirido la propiedad mediante una usucapión, después de 15 años, le pide que le incremente el monto de los $15,000 y decide transferirle toda la propiedad. No se transfiere toda la propiedad, mis estimados colegas, y esta segunda persona que ahora registra su derecho propietario en el último asiento, decide transferir la propiedad y transfiere la propiedad a un tercero, ¿no? Este tercero adquiere la propiedad, vive tranquilamente, pasan alrededor de 2 años y de repente se presenta con un anuncio ahí en la puerta, con una notificación, y bueno, cuando el mismo se entera del mismo, ve de que su micrófono, colega ¿Entiendes? Cindy López, ok. Entonces, lo que pasa es que se ve ya en conflictos porque ya recibe una notificación, se entera de la notificación, se presenta ante el juzgado y bueno, se presenta con una demanda indicándole de que, una notificación indicándoles de que tienen que desalojar el bien inmueble, ¿no? Hacen las investigaciones, se apersonan al juzgado y ven que había sido fruto de una demanda que ha realizado, en este caso, una entidad financiera que dudosamente tiene el mismo número de partidas, bueno, es la misma partida, pero un número de matrícula distinto, ¿no? Y obviamente que en el caso del folio real de la banca, los datos acá en la titularidad, en la titularidad A son distintos. En el caso de la otra propiedad, después de que tenga una posesión por más de 15 años y ha hecho una usucapión, obviamente de que el primer titular acá va a ser, en el asiento cero, va a ser el juzgado por el tema de la usucapión que se ha realizado, ¿no? En el asiento 1 recién van a estar los propietarios que han adquirido el derecho propietario por fruto de la usucapión. Ahí es donde nace el problema. Entonces, bueno, ya nos estamos dando un poquito de cuenta acerca de cuál es la respuesta que deberíamos plantear ante el presente planteamiento del problema que les realicé, ¿no? Y en este momento están en problemas, ¿no? Dicen, ¿cuál es el folio real para empezar? ¿Será que cuando he realizado mi usucapión haya sido una usucapión chuta? No, existen muchas incógnitas, pero ya adelantándoles, la usucapión era real, era fidedigna, eran con todos los documentos inherentes que el juzgador en su momento ha solicitado. ¿Ya? Vamos a hacer ese pequeño ejercicio a continuación. Nunca se olviden, mis estimados colegas, los datos de catastro, la ubicación, la superficie, las colindancias, toda esta parte que está en dominio, como siempre lo habíamos mencionado, deben estar necesariamente transcritos. Ya tiene que estar con todos los datos que correspondan. Acá nos dice, por ejemplo, que es un lote de terreno. ¿Qué pasa si acá dice lote de terreno y sin embargo vemos que ahora es un edificio? Lo primero que vamos a tener que hacer es, previo a hacer nuestra, bueno, juntamente, ¿no? Con nuestra escritura pública
de propiedad horizontal, mis planos y todo ello, tendré que presentar una escritura pública de aclaración de lote de terreno a casa y de casa a edificio, ¿no? Y si va a ser un edificio, una propiedad horizontal, debe contener todas, vale decir, el nombre del edificio. ¿Qué sé yo? Edificio Las Retamas, edificio La Urbana, Luna y Sol, ¿no? Entonces ya tiene que estar el nombre también del edificio, pero acá ya va a decir edificio. Esos datos también son muy importantes y, bueno, no se les tiene que ir. Dentro de los planteamientos del anterior problema que les he vertido, también van a tener que hacer un análisis retrospectivo, ¿no? Para ver cómo es que ha nacido la partida, de dónde ha nacido la partida y, bueno, si es que está, quién tiene opciones de ganar, digamos, ¿no? En este momento, la banca, la entidad financiera, porque todavía sigue latente y todavía sigue en curso proceso. En cuanto a los demás, indican de que nunca han conocido ninguna otra notificación, simplemente con este último que les han notificado, ¿no? Bien. Tenemos la tarjeta de propiedad, mis estimados colegas. Como les había mencionado, cuando hacemos una matriculación es simplemente un volteo de datos. Una de nuestras colegas decía, ¿qué pasa si es que me dicen 20 días hábiles? No, en realidad son 3 días hábiles. ¿Por qué? Porque es simplemente un volteo de datos, ¿no? Entonces tendré que ir y justificar y con todo el conocimiento que ya hemos adquirido, hablarles con propiedad y decirles, no sé por qué están demorando. Si bien es cierto de que existen muchos documentos pendientes todavía por realizar, eh, pero en el caso mío, la normativa dice simplemente 3 días. Asimismo, sabemos que simplemente es un volteo de datos, vale decir, es un solo clic en la computadora, ¿no? Para el instructor. Trámites y requisitos del registro público de derechos reales. Ahí van a ver una información rápida. Bueno, actualmente ya son en hojas color amarillas, donde de la misma manera nos van a dar la ubicación de todo el bien inmueble, dónde queda el bien inmueble, la superficie, las colindancias, la ubicación del bien inmueble. Nos van a dar a conocer el antecedente dominial, ¿no? Y todos los datos inherentes, ¿no? Si tiene gravámenes, si tiene trámites pendientes. Es una información rápida que lo podemos obtener. ¿Quiénes pueden obtener la información rápida? Cualquier persona. No siempre lo hemos manifestado. Cualquier persona simplemente tiene que conocer el número de matrícula computarizada. ¿Ya? ¿Será que nos van a dar información rápida del folio de una tarjeta de propiedad? No, no nos van a poder otorgar una información rápida que sea de tarjeta de propiedad. Necesariamente tiene que estar, tiene que sufrir la mutación de tarjeta de propiedad a folio real para que nos puedan entregar la información rápida. ¿Y eso por qué? Porque el sistema SINAREP, que maneja derechos reales a nivel nacional, no te permite poder dar esa información. ¿Ya? Vámonos a los requisitos que están emanados en el instructivo 040. No sé si algún colega nos puede ayudar dando lectura, por favor, a la presente diapositiva. Doctor, la palabra. Corrección de datos de identidad, ley 247. 1. Folio real en original. 2. Efectuar el registro en ProRevi, página web. 3. Certificado del CEGIP original y resolución administrativa en caso de adición de alfanumérico o duplicidad del carnet de identidad original. 4. Testimonio de escritura pública de rectificación de datos personales de identidad en cumplimiento de la ley 247, que incluye a todos los propietarios. 5. Cédula de identidad de todos los que intervienen en el testimonio de corrección de datos
de identidad. 6. En caso de que la propiedad está agravada, se requiere la autorización del acreedor. 7. Todos estos documentos en original y 2 fotocopias. Nota, en caso de corrección de datos en un fallecido, adjuntar fotocopia legalizada de la declaratoria de herederos. Todo trámite es personal o con poder acreditando interés legal. Plazo de entrega, 3 días hábiles. Bien, muchas gracias, estimada colega, muy agradecido. No sé si existe alguna pregunta en cuanto a los requisitos para la corrección de datos de identidad. Muchos de ustedes saben, mis estimados colegas, que anteriormente, antes de poder registrar mis datos de identidad, vale decir, si nos vamos a la anterior diapositiva, por ejemplo acá, acá está Condori, Choquehuanca, Felicidad, pero supongamos que Choquehuanca es sin H, por ejemplo, ¿no? Es simplemente con, o es Cóndor, ¿no? Cóndor no es Condori, en realidad es Cóndor, Choquehuanca, Felicidad, ¿no? En este caso, Felicidad, con Cóndor, viuda de Choquehuanca, ¿no? Supongamos que ha habido un error de typeo en la tarjeta de propiedad. Error puede ser que por derechos reales o puede ser que ya en la escritura pública haya estado así. Supongamos que en este caso viene desde la escritura pública. Todos ustedes saben que anteriormente teníamos que recurrir a un proceso judicial de corrección de datos de identidad que en su momento podía demandar, no sé, 1 año, 2 años, dependiendo a, bueno, a la carga procesal que tenga el juzgado, ¿no? Hoy en día, ya con la ley 247, ya todos estos procesos son más administrativos, ¿no? La ley de regularización del derecho propietario está en la ley 247, ¿ya? Lo que significa que para todo bien inmueble destinado a vivienda, no se olviden, todo bien inmueble destinado a vivienda puede realizar la corrección de datos de identidad administrativamente. Entonces, si ya no vamos a recurrir a instancias judiciales, simplemente lo vamos a corregir de manera administrativa en derechos reales. Los requisitos a presentar son los que lo ha vertido nuestra colega, que es el folio real en original. Efectuar el registro en ProRevi. ¿Dónde saco el ProRevi? Bueno, ahí está la página para que todos ustedes puedan conocer. Ingresan a la página, simplemente te piden los datos personales del propietario y de la esposa también, ¿no? Entonces lo pueden realizar en cualquier internet o apersonarse, en el caso de la ciudad de La Paz, a correos ahí al lado, para que te extienda el ministerio el certificado de ProRevi. En este caso, el Ministerio de Obras Públicas, ¿ya? El punto 3, que es la certificación del CEGIP en original y resolución administrativa, en caso de adición de alfanumérico o duplicidad de cédula de identidad. Creo que esa parte está clara, ¿no? ¿Por qué el CEGIP? Porque el CEGIP es la única entidad que va a dar fe de cuál es el nombre correcto de la persona, ¿no? Y como acá lo dice, si es que ha habido alguna adición en el alfanumérico o en el número de la cédula de identidad, por ejemplo, -R, te tendrán que entregar una resolución administrativa, ¿ya? Y con eso, derechos reales, obviamente, como uno de los requisitos, va a poder hacer la corrección de los datos de identidad. El punto 4 nos dice testimonio de escritura pública de rectificación de datos personales de identidad en cumplimiento a la ley 247, que incluya a todos los propietarios. Con relación a este punto, nos está diciendo que por el principio de erogación, derechos reales no va a poder realizar nada de oficio, por lo cual tendremos que presentar una escritura pública dando a conocer la modificación del registro en los datos personales que vamos a solicitar
Muchas veces, mis estimados colegas, derechos reales, por ejemplo, te observa y te dice, previamente, supongamos que tenemos este folio real, ¿no? En este caso es tarjeta, pero supongamos que ya ha mutado a folio real. Y queremos cambiar de Condori a Cóndor, Choquehuanca, Felicidad, pero no existen las generales de ley porque al ser un volteo de datos, aparece así como está, ¿no? Sin generales de ley, sin estado civil, sin fecha de nacimiento, sin número de carnet de identidad. Y derechos reales te dice, señor usuario, previamente debe aclarar sus generales de ley conforme a la ley 247, subsane como corresponda, de conformidad con el artículo 32 del Decreto Supremo 27957. Generalmente lo clásico, ¿no? Generalmente nos observan así genéricamente. Nosotros hacemos caso de la observación que nos ha dado Derechos Reales, donde dice de que debemos corregir el apellido, ¿no? De Condor con Cóndor mediante la ley 247. Hacemos caso y simplemente al notario le decimos de que haga esa corrección de apellido. Presentamos todos los documentos que nos dicen, ¿no? Certificación del SEGIP, fotocopia de cédula de identidad, certificado de nacimiento, si es casado, certificado de matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuevamente nos vuelve a observar derechos reales. Y derechos reales nos dice que tiene que aclarar sus generales de ley, vale decir, el estado civil, la fecha de nacimiento y todo ello. Entonces, es por eso que es muy importante, estimados colegas, ya que desde el testimonio prácticamente de la escritura pública diga aclaración de datos personales de identidad, o sea, que sea genérico, no simplemente aclaración del nombre o del primer nombre del señor, ¿no? Entonces, que sea genérico para que así Derechos Reales pueda modificar todos los datos inherentes que estamos solicitando. Es recomendable que siempre hagan lo que dice la normativa, que sea en cumplimiento a la ley 247. ¿Ya? Ahora, esta escritura pública también se recomienda, y lo van a ver en derecho notarial, de que en este testimonio esté mínimamente, por lo menos, transcritos los datos del número de la certificación del SEGIP, del número del certificado de nacimiento, matrimonio y, bueno, generalmente esos datos y el del ProRevi. Ya no es necesario de que esté transcrito todo lo que dice el certificado, sino el encabezado de las partes más importantes. ¿Ya? Como requisito, como siguientes requisitos, la cédula de identidad de los que intervienen en el testimonio de corrección de datos de identidad. En caso de que la propiedad esté grabada, se requiere la autorización del acreedor. Creo que hasta ahí no hay problemas, ¿no? ¿A qué nos referimos? ¿A qué nos referimos también con la autorización? Por ejemplo, si yo tengo una propiedad y quiero hacer la corrección de datos de identidad porque después lo voy a transferir ese bien inmueble y tiene un gravamen realizado por el Banco Sol, por ejemplo, por $5,000. Entonces, si yo voy a hacer una transferencia, no es necesario que previamente haga la cancelación de ese gravamen, sino como acá lo dice, simplemente necesito que el banco autorice la transferencia. Entonces, lo que la entidad financiera va a hacer es analizando, bueno, internamente, ¿no? Si es que ya se está terminando de cumplir los plazos, el monto que se ha prestado a la persona, emitirá una certificación autorizando la transferencia. ¿Ya? Entonces ya estamos empezando a ver algunos requisitos. Por ejemplo, lo de la autorización no está dentro de los requisitos para las transferencias, ¿no? Entonces hay un pequeño vacío ahí. Es por eso que les decía que muchas veces es menester, puedes reunir en este caso, con la autoridad, con el registrador, para ver las soluciones al tipo de caso que cada uno de ustedes tenga, ¿no? Porque constantemente cada caso, por más de que parezcan iguales, cada uno tiene una singularidad, ¿no? Cada uno.
El siguiente requisito es que todos estos documentos deben ser presentados en original más 2 fotocopias, como en todos los casos, ¿no? Ahí dice una nota, en caso de corrección de datos del fallecido, adjuntar fotocopia legalizada de la declaratoria de herederos. Todo trámite es personal o con poder, acreditando el interés legal. Ahora, yo tengo una pequeña pregunta y voy a pedir a que simplemente 3 personas podamos intervenir en la siguiente pregunta. A ver, ¿qué pasa si es que yo tengo el folio real? Como acá ustedes pueden advertir, no están las generales de ley, ¿ya? Pero quiero hacer mi transferencia, o sea, quiero registrar mi derecho propietario, quiero que pertenezca a Marco Antonio. Supongamos que no esté a la 102. Y pongamos como ejemplo de que el señor Félix y la señora Marcela han llegado a fallecer. Por el principio de rogación, se supone que los propietarios del asiento A1, vale decir Félix y Marcela, deberían hacer su corrección de datos de identidad, pero los mismos ya fallecieron. Y yo como actual propietario, que simplemente me falta registrar mi derecho propietario en derechos reales, tengo esa observación. Y derechos reales me dice, previamente a la transferencia, debe aclarar en el asiento A1 las generales de ley, no dice simplemente el Estado civil, ¿no? Las generales de ley del señor Félix y señora Marcela, ante la duda es razonable y conforme al artículo 32 del decreto supremo 27957, subsane como corresponda. Se observa y subsane, ¿no? Entonces, voy a cederles la palabra, por favor, mis estimados colegas. ¿Cuál sería la solución para este tipo de casos que también es real? ¿No? Muchos por qué sé yo, por un descuido, porque no tenían tiempo, han dejado de inscribir su derecho propietario y nos vemos con este tipo de problemas. Tienen la palabra, mis estimados colegas. Buenas noches, doctor. Lo que corresponde hacer en este caso es que con la ley 247, actualmente la 1227, como subadquiriente tendría que hacer la complementación, ¿no?, de los datos personales de los señores que están registrados en el asiento A1. Los requisitos son los mismos que ha señalado usted, que está en el acuerdo 040, en el instructivo 040, perdón, solamente que en minuta ya se señala a la ley 1227 como subadquiriente. Ya con su testimonio ya protocolizado, ya estuviera acreditando. Bien, muchas gracias, estimado colega. ¿Alguien más, estimados colegas? El nombre de usted, colega, que hizo su intervención, por favor, es... Doctora, que hizo su intervención, su nombre. Bien. ¿Algún colega más que quiera participar? Tiene la palabra. A ver, vamos a preguntar a Litsi Silva Gutiérrez. ¿Será que está presente en clases? Litsi Silva Gutiérrez. Creo que no está. María Elena Bautista.
María Elena Bautista. Bueno, una última persona. Milenka Díaz. Buenas noches, doctor. Buenas noches, María Elena Bautista habla. ¿Cómo está, estimada doctora? ¿Cómo cree usted que se Doctor, daría solución a este problema que se nos presentó? sí, respecto a la ley 247 también, como ha manifestado anteriormente la colega, se puede realizar la aclaración de datos de identidad, la aclaración de datos técnicos del vendedor, pero también tropezamos cuando nosotros queremos obtener la documentación, tenemos problemas en registro civil toda vez que los documentos son internamente personales. No sé si también usted nos puede ayudar para ver si hay una circular para que nosotros también, o bien el adquiriente pueda sacar la certificación de registro civil o el certificado de nacimiento o el certificado de matrimonio o de defunción en registro civil. El mismo problema se tiene también en CEGIP. No podemos obtener esa documentación. Se nos hace muy dificultoso, toda vez, incluso se nos hace dificultoso para los herederos, toda vez que tienen que presentar declaratoria de heredero, certificado de defunción, una lista de quienes más o menos están habilitados como herederos. Es un trámite, pero tengo entendido que existen circulares. Pero también por conocimiento, tengo entendido que sí se puede hacer las aclaraciones de datos de identidad o correcciones del vendedor. Eso es todo, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctora María, y gracias por la pregunta. Evidentemente, ahí vemos otro problema que, bueno, en derechos reales se observa y no sabemos cómo vamos a presentar en cuanto a los requisitos, ¿no? Nos vamos a ir a SEGIP y SEGIP nos va a pedir el interés legal y nos va a decir de que necesariamente tenga que ser un familiar, por ejemplo, ¿no? Y que pueda pedir la certificación del SEGIP. Y como ustedes lo han manifestado, es muy cierto. Incluso si es que me voy a ir a donde un oficial de registro civil, el oficial de registro civil generalmente nos va a pedir también de que sean los familiares mínimamente los que soliciten esa información por los datos que tienen que almacenar también ellos, ¿no? Y estamos en problemas. No sabemos cómo presentar y cumplir con los requisitos que nos emana en cuanto a la corrección de datos de identidad, ¿no? En ese entendido, mis estimados colegas, no existe un instructivo general para todas las oficinas de derechos reales. No existe hasta donde yo sé. Pero como les dije, hablando con el registrador, las cosas se pueden dar solución. ¿Ya? Yo he visto muchas veces que incluso hablando con los oficiales de registro civil, entienden justamente, por ejemplo, uno de los que hace todo este tipo de trámites es justo al frente de las oficinas de derechos reales del Alto, por ejemplo, que con el sustento de poderle presentar tu documento de compra-venta que ha sido fruto de una transferencia, bueno, ellos te emiten el certificado de nacimiento y el de matrimonio si corresponde, ¿ya? No se hacen problema, pero sí hay otros oficiales de registro civil que sí se hacen problema. Entonces, como lo habíamos manifestado, no existe una circular general. Puede ser que exista algún instructivo interno en derechos reales, pero en la ciudad del Alto, hasta donde sé, no existe. En la zona sur, hasta donde sé, tampoco existe, ¿no? Y en Achocalla, hasta donde sé, tampoco existe. En las otras oficinas, no, la verdad, no desconozco. Pero ya ante la sana crítica, lo que el registrador nos dirá es lo siguiente. Uno de los requisitos, como habíamos visto, es la escritura pública, que tengamos que presentar una escritura pública de rectificación de datos personales. Evidentemente, como lo han manifestado nuestras dos colegas que nos han antecedido, sí se les atribuye a los compradores poder realizar la rectificación de datos de identidad de los anteriores propietarios. ¿Ya? Sí se puede. Muchas veces, inclusive, algunos con bueno, ¿no? Esa es la manera correcta de poder presentar los requisitos a derechos reales. ¿Ya?
Bueno, continuemos. El plazo de entrega son de 3 días hábiles. Corrección de datos técnicos. Al referirnos a los datos técnicos, nos referimos a toda la parte de dominio. ¿Estamos bien? A toda la parte de dominio, que es la parte superior de todo nuestro folio real. Mientras continuemos, no sé si existe algún colega que también esté trabajando en derechos reales. No sé si me puede dar a conocer. En el anterior módulo sí habían alrededor de 3 colegas que sí también eran funcionarios en derechos reales. ¿Alguien acá? ¿Nadie? Bueno, Doctor, continuemos. doctor, solamente como una consulta, una inquietud, pero en la colección de datos de identidad no siempre se hace para una transferencia, ¿verdad? Y yo tuve la oportunidad de ver una persona de, no sé, de la tercera, cuarta edad, de que estaba próximo a cumplir los 100 años y estaba afligida en terminar su regularización. Y se habían olvidado en el título anotar el segundo apellido. ¿Ya? Firmo otorgaba Arteaga, y Arteaga habían obviado. Entonces era un título que ni siquiera se notaba bien cómo era y todas esas cosas. Pero no era precisamente para una transferencia, sino que él quería dejar seguramente para su heredero, ¿no? Pero en este caso, el numeral en este caso, número, eh, el de permiso, la autorización para que dé su consentimiento, ¿en qué queda en ese caso, no es cierto? No sería, sería de estricto cumplimiento, ¿no es cierto? No encaja ahí, ¿no es cierto? No es por una transferencia. Ok. No le he escuchado muy bien, mi estimado colega. No sé si es que puede aclarar su micrófono, pero creo haberle entendido un poquito, ¿no? Eh, Evidentemente, generalmente a veces lo que pasa es que ha habido una inobservancia inclusive de los mismos funcionarios de derechos reales. Cuando tengo una escritura pública que va a ser fruto de una matriculación, ya hemos visto la evolución eh, del sistema de registro. Cuando hacemos el volteo de datos, generalmente existe un pequeño error de taipeo, digamos, ¿no? En el caso de las generales de ley, por ejemplo, ¿no? Estoy haciendo una matriculación de libros, me refiero a matriculación de libros, a matriculación de folio real. En este caso ya no es un volteo de datos, ¿no? Lo que el funcionario va a hacer es prácticamente typear todos los datos inherentes para que estén en el folio real, en el asiento B1, B2, A1, etcétera, etcétera, etcétera. Y supongamos de que ha habido un error de transcripción. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es obviamente volver a solicitar la introducción del documento por error de oficina, ¿no? En base al artículo 50 del decreto 27957. Entonces, lo que Derechos Reales va a realizar obviamente es la corrección porque ha habido un error involuntario de uno de los funcionarios, ¿no? Bien, pero ¿qué pasa si es que se ha matriculado hace mucho tiempo? Nadie ha reclamado, ya pasó 10 años aproximadamente. 10 años aproximadamente, y he identificado de que evidentemente ha sido un error involuntario de uno de los funcionarios de derechos reales y solicito de que se me haga la corrección, ¿no? Generalmente, en este caso, el criterio es que como ya data de hace mucho tiempo,
tengas que presentar estos documentos para la corrección de datos de identidad. Ese es el criterio que manejan generalmente los funcionarios de derechos reales, ¿no? Uno, por el tema de la cantidad de años que ha pasado. Generalmente ellos manejan alrededor de 3 hasta, bueno, hasta 3, hasta 4, digamos, años a lo mucho que puedas hacer, plantear un error de oficina. Ya, y bueno, si es que generalmente pasa un poco más de tiempo, es un parámetro que ellos manejan, que obviamente no está normado ni nada. Si pasa un poco más de tiempo, tendríamos que hacer nuestra aclaración de datos de identidad. ¿Ya? El artículo bueno, el artículo 50 nos habla sobre las rectificaciones. En el parágrafo segundo dice que si el error fue cometido por la oficina registradora, el registrador hará la rectificación correspondiente bajo su exclusiva responsabilidad. El registrador hará la rectificación correspondiente bajo su exclusiva responsabilidad, mencionando la causa y corriendo con los gastos que tal rectificación demande el funcionario responsable, ¿no? Entonces, supongamos que acá se equivocaron, ¿no? Pusieron Kisber, Yucra, Marco, Antonio. Supongamos que le han puesto Yura y no Yucra, entonces es un error involuntario, obviamente, de derechos reales. ¿Qué están haciendo? Hace 30 minutos que ya no estoy jugando con 30. ¿Aquí el video? Voy a comer todo un poquitito. Bueno, he estado hablando con el micrófono apagado. Supongamos que es Kisber Yujra, pero se equivocaron en derechos reales y lo pusieron Yura, Marco Antonio. Como lo dice el parágrafo segundo del artículo 50 de las rectificaciones, los funcionarios de derechos reales tienen que correr en primer lugar con los gastos. Generalmente ellos corren. A veces la persona también les dice, bueno, no se preocupe, yo voy a correr con los gastos, pero hágamelo lo antes posible. Bueno, y ese es un tema interno. Pero según la norma es que el funcionario debe correr con los gastos y tienen un tiempo estipulado internamente de entregarles en un plazo máximo de 5 días, cuando son errores de oficina. ¿Ya? Es por eso que por más de que vengan un trámite, qué sé yo, una usucapión, una propiedad horizontal, cambio de jurisdicción, etcétera, etcétera, lo que el funcionario va a hacer es, bueno, desde que ingresa, desde mesa de entrada, van a poner una marca, ¿no? Van a decir error de oficina, atender lo antes posible. Pan y, bueno, con un resaltador, generalmente que lo realizan algunos, va a volver a llegar a las mismas manos del funcionario que ha hecho la inscripción, ¿ya? ¿Qué pasa si es que el funcionario lo han cesado o se fue, bueno, se renunció, etcétera, etcétera? Pasará a otro funcionario, ¿no? Para que pueda hacer la corrección del error de oficina y de la misma manera deberá ser en 5 días, ¿no? Entonces ya internamente derechos reales maneja ciertos códigos prácticamente internamente, ¿no? Colores y todo ello para demostrar de que es un trámite que se tiene que atender lo antes posible. Entonces, si es que yo voy a hacer la corrección por este asiento número 2, por el principio del tracto sucesivo, no se va a eliminar este asiento 2, no se va a borrar este asiento 2,
ya está publicitado, ya no se puede hacer nada, ya ha salido y en cualquier lugar del país vamos a poder conocer de que quién es el último propietario y que existe un error de oficina, por ejemplo, ¿no? Entonces, Derechos Reales va a crear otro asiento, que es el asiento A3, y ahí pondrá, ¿no? Aclaración en la primera parte, aclaración, se aclara las generales de ley de la señora o del señor Marco Antonio, ¿no? Siendo lo correcto, conforme el artículo 50, parágrafo segundo, del Decreto Supremo 27957, y en el asiento, obviamente, que ya va a estar la corrección necesaria. ¿Qué pasa si se equivocan acá en un monto? Porque en vez de un punto le han puesto una coma, bueno, etcétera, 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 ¿no? Y eso ha pasado, por ejemplo, en montos grandes y constantemente pasa eso en montos grandes en el tema de, por ejemplo, de inscripción de gravámenes con montos elevadísimos, ¿no? De la misma manera, Derechos Reales lo que va a hacer es igual crear un nuevo asiento e informar cuál es la rectificación que se estaría haciendo, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a realizar Derechos Reales, mis estimados colegas. Va a rectificar el error involuntario que ha tenido. De la misma manera, en cancelaciones, en el asiento C, también se va a rectificar lo que corresponda. Si se han equivocado en los datos de dominio, por ejemplo, urbanización Villa 16 de julio, lo han puesto Villa 10 de julio y no 16 de julio. De la misma manera, en la columna A, el funcionario de Derechos Reales va a crear otro asiento y va a poner la rectificación, ¿no? Con una subinscripción. Subinscripción de aclaración, ¿ya? Eso es lo que va a realizar, se va a realizar en las oficinas de Derechos Reales con el ánimo de poder subsanar los errores que se tengan. Bueno, entonces ya sabemos que en algunos casos amerita la corrección por error de oficina, ¿ya? Vámonos con la corrección de datos técnicos que está en dominio. Y nos dice que para este punto los requisitos son presentar el folio real en original, efectuar el registro de ProRevi, que está ahí en la página que les he mencionado, el certificado catastral en original, en este caso es para la ciudad de La Paz, por ejemplo, el certificado catastral, en el caso de la ciudad del Alto y en otros departamentos será el plano y certificado de lote, que no necesariamente dice ahí, ¿no? Dice certificado catastral directamente. Si se dan cuenta, ahí hay otra observación, ¿no? A eso nos referíamos con poder hacer algunas observaciones cuando veamos algunos requisitos que nos solicite el instructivo 040. El plano aprobado y o resolución técnica administrativa municipal en original en los distritos cuyos gobierno autónomo municipal así lo extiendan. ¿Qué pasa si en el municipio donde yo estoy, por ejemplo, en la ciudad del Alto, no me extienden un certificado catastral, pero sí me extienden un plano y certificado de lote? Entonces no tendré que presentar el certificado catastral porque no me emiten, ¿no? Y si Derechos Reales me dice, no, aquí los requisitos para datos técnicos dice que sí o sí me tienes que presentar el certificado catastral, entonces tendré que pedir una certificación a la alcaldía y la alcaldía me dirá, no, que no entregan o no emiten certificado catastral. ¿Ya? Con ese documento más el plan y certificado de lote ya estaría subsanando los puntos hasta el numeral 4. El último impuesto municipal de la última gestión actualmente se está pidiendo el impuesto 2020. El testimonio de escritura pública de rectificación de datos técnicos. Es muy importante que desde la carátula y en la parte, en la suma, bueno, desde la carátula esté la denominación de lo que se va a realizar. Ya en este caso la rectificación de datos técnicos y en el encabezado también de la escritura pública, ¿no? En cumplimiento a la ley 247, que incluya a todos los propietarios. ¿A qué se refiere que incluya a todos los propietarios? Que, bueno, deben firmar todos los propietarios del bien inmueble, ¿no? Cuando se trata de aclaración de datos de datos técnicos, perdón.
Si son 3 o 4 propietarios, tendrán que firmar todos ellos, ¿no? Y en el plano y certificado de lote. Por este lado también existen observaciones, ¿no? Presentan la escritura pública donde, donde firman, supongamos que son 3 propietarios, firman los 3 propietarios y vemos que el plano y certificado de lote simplemente firma o está el nombre del que ha solicitado al gobierno autónomo municipal. Eso también es fruto de observación, ¿no? Si son 3 los propietarios, tienen que figurar los 3 en el plano y certificado de lote. ¿Está bien? La cédula de identidad de todos los que intervienen en el testimonio de aclaración de datos técnicos. Todos estos documentos en original y 2 fotocopias. El plazo de entrega es de 3 días hábiles, ¿no? Y obviamente si va a presentar otra persona, debe presentar demostrando el interés legal. Acá nos dice nota, en caso de departamentos, bauleras, esto prácticamente se refiere a una propiedad horizontal, ¿no? Y parqueos, debe adjuntar planos legalizados, la resolución administrativa y tabla de fraccionamiento. Este tema de la tabla de fraccionamiento seguramente lo han llevado en el primer módulo. Me imagino que les ha dado a conocer, ya conocen, bueno, tentativamente cómo es una tabla de fraccionamiento y si no se ha dado a conocer, bueno, yo lo voy a adjuntar eh, en el trabajo que tengamos, ¿ya? O en el material que lo subamos. La tabla de fraccionamiento legalizado. Todo trámite es personal, con poder o acreditando el interés legal. Este tema de las tablas de fraccionamiento y todo ello, como lo habíamos visto en nuestra primera clase de este módulo, la tendencia en Santa Cruz, en la ciudad de La Paz como tal, ya es hacer propiedades horizontales y constantemente se manejan las tablas de fraccionamiento, el FIF, FIS, ¿no? En el caso de la ciudad del Alto, comentarles de que, bueno, pues cada 2 meses deben entrar unas 3 propiedades horizontales. Y de la misma manera en Cochabamba y en otros departamentos. En cambio, en la ciudad de La Paz como tal, generalmente al día entra por lo menos una propiedad horizontal. ¿Ya? La aceptación de herencia. En cuanto a la aceptación de herencia, nos dice que debemos presentar conforme al instructivo 040 el testimonio judicial o la escritura pública de declaratoria de herederos o aceptación de herencia. También he visto algunas observaciones con relación a esto, ¿no? He podido advertir que algunas observaciones decían, previamente aclare en cuanto al testimonio judicial, que, no sé, una y otra cosa, ¿no? Los observaban hasta la data que es antigua o que en el testimonio judicial no especifica el nombre completo de la persona que está heredando, entre otros. Bueno, independientemente, como les dije, cada caso es particular. Bueno, pero podemos presentar la declaratoria de herederos, que obviamente va a ser ante un notario de fe pública, ¿ya? El impuesto anual de la última gestión, en este caso del 2020, tenemos que presentar el impuesto a la transmisión gratuita, vale decir, a la transferencia gratuita. En este caso, el formulario 430, a partir de julio del 2016. ¿Qué pasa si si tengo un testimonio, una escritura pública antigua, que es de hace 5 años, por ejemplo, atrás? Tendré que presentar un duplicado o una certificación de esta declaratoria de herederos. Obviamente, siempre y cuando estén bien los datos y bueno, derechos reales a veces te observa ello, ¿no? Te dice, bueno, la escritura pública es antigua, es del 2007, previamente adjunte un duplicado del mismo, ¿no? A veces cuando son antiguos te piden duplicados o certificación.
Si son anteriores al 2016, obviamente los formularios son otros. Antes era el 430 y el 692. El 692 en el caso de la gobernación, que hoy en día es el 01, ¿no? Entonces, desde el 2016 para adelante ya nos exigen que debemos presentar el formulario de la gobernación, que es el 01. Antes, el 692. ¿Qué pasa si yo tengo una declaratoria de herederos con el 430 transcritos, obviamente, en la escritura pública de declaratoria de herederos y la 692? No hay ningún problema. Derechos reales no tiene por qué observarte. Por eso acá dice, después de 2016 se exige el formulario 01. ¿Ya? Tenemos que presentar la cédula de identidad de los herederos. Hago un poquito de énfasis también aquí en el punto 3. Muchas veces cuando ven este tema del 430 y el 01 y dicen, no, ¿qué hacemos? El mío es el 692, así que tengo que volver a pagar el impuesto a la transferencia en la gobernación y bueno, incurren en errores involuntarios y pagan en vano, ¿no? Porque derechos reales no te va a observar si es que tienes pagado el otro impuesto. Ya. Bueno, el punto 4, la cédula de identidad de los herederos, el folio real actualizado sobre el cual se declaran herederos o aceptan la herencia. Supongamos que acá, como les había dicho, simplemente una sola persona ha sacado un folio real, son 5 herederos, 4 se están haciendo declarar herederos en una misma escritura y el otro hermano, porque no es obligatorio que todos se hagan declarar al mismo tiempo, el otro hermano después de unos meses posteriores decide, qué sé yo, después de 10 días, digamos, ¿no? 10 días posteriores, decide hacer su declaratoria de herederos y registrar en derechos reales y derechos reales le dice, no, tienes un trámite pendiente, ese trámite pendiente es una inscripción de propiedad. ¿Y qué es esa inscripción de propiedad? Porque el sistema de derechos reales SINAREP no te dice que es una inscripción de declaratoria de herederos. Para derechos reales es inscripción de propiedad porque se supone que se basa la inscripción en el asiento A, en la columna A. Entonces va a salir como inscripción de propiedad. Muchos pueden decir, no, se está transfiriendo mi bien, no, no significa ello, ¿no? O sea, y tampoco el funcionario, mientras, bueno, en mesa de entrada, el asesor de registro va a poder evidenciar de qué tipo de registro se trata, ¿ya? Porque cuando ingresa el trámite de declaratoria de herederos, ingresa con el servicio de inscripción de propiedad, no con declaratoria de herederos, porque no existe esa opción, ¿ya? Entonces, lo que se va a tener que hacer es, uno, poder esperar a que termine el flujo de la inscripción de la declaratoria de herederos para que así no tenga trámites pendientes y pueda sacar un duplicado del folio real. O dos, como les había dicho, ante la sana crítica en este caso, acercarse ante el registrador, dar a conocer de que se está haciendo una inscripción de declaratoria de herederos, de que no existe una mala fe, de que no puede sacar un duplicado del folio real y, bueno, solicitar de que se inscriba con una información rápida, ¿no? También he visto en muchos casos que sí les dan lugar, ¿ya? Porque no se está transfiriendo el bien inmueble, ¿no? O sea, no se está queriendo hacer actos dolosos, ¿ya? Todos estos documentos, bueno, el folio real actualizado nos dice sobre el cual se declaran los herederos o aceptan la herencia. Todos estos documentos en original y 2 fotocopias. Nota, todo trámite es personal con poder acreditando el interés legal y el plazo para la entrega es de 3 días hábiles. Ahora, ya hemos visto anteriormente en qué tipo de ventanillas se realiza este tipo de trámites, si son en ventanillas de inscripción, inscripciones rápidas, ¿no? Estimada colega Marlene, su micrófono, por favor. Bueno, continuamos.
Compra-venta. Tenemos que presentar para la compra-venta. Este es un requisito que, bueno, no se nos tiene que olvidar para todo ello. Ya tiene que estar, tenemos que memorizarnos también para los que realizamos trámites en derechos reales, que es la escritura pública de compra-venta. Si mi escritura pública de compra-venta es, bueno, data de 3 años para atrás, lo recomendable, les digo, tampoco está en algún instructivo que digan de que tienen que sacar un duplicado o una certificación. No existe, mis estimados colegas, pero generalmente derechos reales nos solicitan, ¿no? Para esclarecer si es que es una escritura pública auténtica, toda vez de que se han visto muchas escrituras públicas de dudosa procedencia. El único fin para derechos reales para poder solicitar es ese, ¿no? De que puedan demostrar de que la escritura pública es auténtica. Entonces, si data de algunos años atrás, tendré que sacar por lo menos una certificación de la notaría y adjuntarlo. Ahora ya es un tema interno, ¿no? Que ustedes le digan, acredíteme donde dice de que yo tenga que presentar una escritura pública actualizada o un duplicado, no puedo gastar más dinero, ¿no? Algunos dirán, se supone de que el notario ha dado fe y si ustedes quieren corroborar y si ustedes son los que me están exigiendo, sean ustedes los que vayan a preguntar o corroboren. Ahí está el número del notario, ¿no? Entonces ya es un tema interno de ustedes. Pero se recomienda, mis estimados colegas, que saquen una certificación de la escritura pública. ¿Ya? El impuesto anual de la última gestión, vale decir, el del 2020. El impuesto a la transferencia, el plano aprobado por el gobierno autónomo municipal que corresponda y o el certificado catastral a nombre del comprador o del vendedor. Creo que hasta ahí no existe problemas, ¿no? Plano aprobado por el gobierno autónomo municipal y o certificado catastral a nombre del comprador o el vendedor. La cédula de identidad de los vendedores y compradores. En caso de personas jurídicas, el NITSI corresponde. ¿Qué pasa si es que la cédula de identidad del vendedor está caduca y me observa derechos reales? No es causal de observación que se caduca la cédula de identidad, ¿no? A no ser que, bueno, haya algún problema en la vigencia, ¿no? Del carnet de identidad, ¿no? Pero generalmente no. Si corroboramos de que la escritura pública es de, por ejemplo, del 2018 y justo el carnet de identidad ha sido caduco para fines del 2018, entonces no habría ningún problema, ¿no? ¿Ya? Todos estos documentos en original y 2 fotocopias. Ese tema de que si está caduco o no está caduco ya era una atribución del primer filtro que considera derechos reales como un filtro de la autenticidad y veracidad de los documentos. En este caso, la notaría, ¿no? Debería ser el notario quien debería observar o no ese extremo. Todos estos documentos deben ser presentados en original más 2 fotocopias. Al igual que lo dice, ¿no? Todo trámite es personal o acreditando el interés legal. Y el plazo de entrega es de 2 días, 3 días hábiles. ¿Se cumplirá, no se cumplirá? Bueno, eso es ya otro tema. Subinscripción de declaración de mayoría de edad. Este tema también es importante, ¿no? Y vamos a plantear también otro problema relacionado al presente caso. Más allá de este tema de la aclaración de la mayoría de edad, vamos a hacer un pequeño ejercicio también y vamos a ver las capacidades de obrar, de disponer, del uso, goce y disfrute. Supongamos, mis estimados colegas, de que existe una propiedad en el cual
La propietaria tiene alrededor de 75 años y la propietaria quiere disponer del bien. Eh, bueno, esto ya es un tema un poquito más notarial, pero ¿ustedes creen que la notaría como tal aceptará fácilmente de que esa persona pueda hacer la transferencia del bien inmueble, tomando en cuenta de que uno de los hijos, por ejemplo, está en desacuerdo de que transfiera el bien inmueble, alegando de que la persona, en este caso su madre, no sabe lo que hace y que a veces lo que pasa es de que su madre a veces tiende a olvidar algunas cosas. Este caso y este tipo de casos también se ve frecuentemente. ¿Ustedes creen que esa persona que es mayor de edad, que está abordando los 75 años, pueda suscribir un documento ante notaría de transferencia? Los escucho, mis estimados colegas. ¿Será que está prohibido? ¿Será que está permitido? ¿Será que no hay ninguna restricción? Doctor, buenas noches. Cindy López le habla. Bueno, cuando se hace transferencias o cualquier acción legal ante el notario lo que hace es, bueno, le pregunta el nombre, le pregunta su edad, le hace una pequeña conversación y ve si la persona adulta está apto para firmar. Incluso le dice que va a firmar y a quiénes va a firmar. Prácticamente le conversa, ¿no? Y el notario ve si es apto para que pueda firmar, ¿no? Y poner su huella. Gracias, doctor. Muchas gracias, estimada doctora Cindy López. ¿A alguien más, estimados colegas, que quiera participar? No se olviden que estoy registrando su participación. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Eh, yo creo que no hay ningún problema que una persona adulta mayor de 75 años pueda hacer una transferencia, siempre y cuando se compruebe que está en todas sus capacidades mentales. Como dijo la anterior doctora, previamente la notario o el notario puede hacer una conversación con la persona y ver qué tal responde. Entonces, de acuerdo a eso, también ella podría analizar eso, pero mayormente si no hay algún documento o algo que diga que es interdicto o que no puede firmar, no habría ningún problema. Exacto, que es interdicto o no. Muy buena apreciación, estimada doctora Cindy López. ¿Algún colega que esté en desacuerdo o que corrobore Doctor lo que... Judith Sí, estimado Macías, doctor. por favor. Judy Macías. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Algún otro colega más? Doctor, buenas noches. Muy ¿Me buenas escucha? noches, ¿no, doctor Raúl? Sí. Mire, estoy completamente de acuerdo, pero también a veces trato de que el notario o las personas acudan a la notaría. Si la persona mayor presentara una discapacidad muy posible por la edad, entonces habría que hacer un estudio psicológico si evidentemente está con capacidad para poder obrar, doctor. Muchas gracias, doctor Raúl Santos Herrera, ¿no? Sí, doctor. Bien, evidentemente, mis estimados colegas tienen mucha razón. Y existe este tipo de disputas generalmente en personas que ya son de la tercera edad, ¿no? De que generalmente los hijos quieren apropiarse del bien inmueble y quieren alegar demencia por parte de la madre. Sabemos de que no existe herencia. Y obviamente el notario tiene toda la facultad de poder conversar y muchas veces va a solicitar un certificado psicológico, ¿no? Para que el psicológico, que también que va a ser el respaldo para el mismo notario,
Con esa certificación va a poder otorgar y realizar el documento notarial, el testimonio de transferencia de bien inmueble. Muy bien, mis estimados colegas. Continuamos. Subinscripción de aclaración de mayoría de edad. Vámonos con las capacidades de obrar también. ¿Qué pasa, mis estimados colegas, de que, bueno, esto lo vamos a dar también como un trabajo. Bueno, de que tenemos una persona que planteamos el problema. Existe un folio real, en el folio real existen 3 propietarios. Esos 3 propietarios, uno de ellos es María, Carlos y Juan, por ejemplo. La única persona, que en este caso es María, porque son 2 varones, María es menor de edad. En el caso de Carlos y Juan existe la necesidad de que puedan disponer del bien inmueble. ¿Por qué? Porque necesitan para sus estudios, necesitan pagar la mensualidad en la universidad, entre otras cosas. Y han dispuesto de que la propiedad, tanto para María, una vez que vendan la propiedad, se lo van a comprar otra propiedad para María, ¿no? Y aparte de que se lo compren otra propiedad, la van a pagar para sus estudios porque María necesita estudiar, pero en derechos reales figura como menor de edad. Los otros 2 hermanos son mayores de edad y están igual deseosos y necesitados con el dinero. ¿Por qué? Porque necesitan hacer estudiar a María y la única forma es poder vender la propiedad. ¿Ustedes creen que van a poder, que se puede hacer la transferencia, tomando en cuenta de que María es menor de edad? ¿O cuáles son los pasos que tendrían que realizar para que María pueda transferir? Algunos me hablarán y me dirán, ¿y qué pasa con el tema de, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue la palabra, pero va por ahí el planteamiento del problema. ¿Creen que se pueda transferir ese bien inmueble tomando en cuenta de que María es menor de edad, que está registrada en derechos reales como menor de edad? ¿Algún colega? Doctor, buenas noches. Le habla Raúl Herrera, doctor. ¿Me escucha? Sí, estimado doctor Herrera. Bueno, sobre los tutores quería decirles, ¿no? Pongamos que uno de los hermanos es tutor. Y supuestamente, dentro de la tutoría que él ejerce, cree que puede disponer del bien inmueble a nombre de María. Estimado doctor Herrera, tiene la palabra. Buenas noches, doctor. Sí se podría, doctor, pero tendría que seguir el camino correcto, que sería una orden judicial de un juez del menor, indicando de que por extrema necesidad a veces pasan, se ha dado el caso, doctor, de que una enfermedad, por decir incurable, o una enfermedad donde el bien inmueble podría disponer para su tratamiento. En ese caso requeriríamos una orden judicial del juez del menor para poder transferir el inmueble que está a nombre del menor, doctor. Gracias. Bueno, sí, evidentemente, esta es la respuesta. Tendríamos que acudir ante autoridad judicial para que se determine la transferencia, ¿no? Y obviamente de derechos reales no debería observar porque es un ente registral y generalmente de derechos reales a veces te observa hasta ello, ¿no? Bien, continuemos. Subinscripción de aclaración de mayoría de edad. Tenemos un testimonio notariado de aclaración de mayoría de edad que presentar, obviamente. El certificado de nacimiento. ¿Por qué el certificado de nacimiento? Porque el certificado de nacimiento es el único documento fidedigno que va a demostrar de que esa persona ya es mayor de edad. Este certificado de nacimiento, como les había mencionado, en este testimonio notarial de aclaración de mayoría de edad, necesariamente por lo menos debería estar transcrito la parte superior del certificado donde está la codificación del mismo.
¿Ya? Tendremos que presentar el folio real, la cédula de identidad del propietario y todos estos documentos en original más 2 copias. Eso dice la normativa. Todo trámite es personal, acreditando su interés legal. El plazo para que nos puedan entregar en derechos reales es de 3 días hábiles. Doctor, disculpe, tengo una pregunta que se me vino recién. ¿Podría hacerla? Sí, o sí. Todo este tema que ahorita acaba de tratar. ¿Qué pasa si los dos hermanos ellos quieren vender, pero la niña no? ¿Se vende o no se vende? Como el anterior colega había manifestado, evidentemente, si es que el juez de la causa determina que es una necesidad para el bien de la niña, porque se supone que es niña, evidentemente no tiene capacidades de obrar, pero si es para su bien, con seguridad de que la autoridad jurisdiccional va a dictaminar de que se pueda transferir el bien inmueble, ¿no? Obviamente la autoridad jurisdiccional también solicitará incluso de que se reporten, de que, por ejemplo, si se va a transferir para los estudios, dirá, ¿no? De que también tiene que presentar la inscripción en la, en la universidad o en el colegio o entre las otras necesidades que la menor de edad tenga. ¿Está bien, estimado colega? Sí, doctor, pero yo pensé que no me vino eso a la cabeza, ¿no? Que la niña no era tan chiquita, digamos unos 17, 16, ellos ya tienen raciocinio y pueden ver, no lo toman en cuenta, ¿no? Ah, ese tema ya lo van a ver en juzgados del menor, ¿no? Yo me refería a niñas que no tienen capacidad de obrar, obviamente. Ujú. Bueno, que le vaya bien, Doc- colega. Gracias. Gracias. Subinscripción de cambio de tipo de inmueble. Lo que habíamos dicho. Vámonos al ejemplo anterior. El cambio de tipo de inmueble se va a dar en esta parte, en la parte superior donde está los datos de dominio. Entonces, si yo voy a cambiar acá de lote de terreno a casa, lo que tendré que presentar son los siguientes documentos. Escritura pública de cambio de tipo de inmueble por el principio de rogación, de que derechos reales no te lo va a hacer nada de oficio. Los impuestos de la última gestión, en este caso el 2020, nuevamente como les mencioné, tendremos que presentar el certificado catastral. Si es un edificio, obviamente que sí o sí va a tener un certificado catastral. Y o el plano aprobado de construcción, incluso las casas, ¿no? No es necesario de que la edificación sea edificio, sino también casa, ¿no? Y eso lo van a corroborar nuestros colegas arquitectos que también están en la presente clase. El plano aprobado de construcción del gobierno autónomo municipal correspondiente, ¿no? Entonces, si lo voy a cambiar de lote a casa, tengo que tener todos estos documentos. Y peor aún, si es que va a ser la denominación del cambio a edificio. La cédula de identidad de los propietarios, todos estos documentos en original y 2 fotocopias. Los trámites, bueno, este trámite es personal o acreditando el interés legal, el plazo de entrega es de 3 días hábiles. Una vez que entremos a nuestro reposo, voy a mostrarles prácticamente cómo es que se hace el registro en derechos reales para que conozcamos un poquito más. Y también les voy a mostrar algunos documentos acerca de algunos certificados, observaciones y todo ello que lo vamos a ir analizando y conociendo cómo es que se presentan en algunos lugares. ¿Ya?
Nuestro siguiente requisito es la inscripción de cancelación judicial o voluntaria. ¿Qué pasa si yo tengo una anotación preventiva? Pasó más de... Ya hemos hecho ese ejemplo, pero quiero ver si es que no nos hemos olvidado. Si yo tengo una anotación preventiva, esa anotación preventiva era de hace 2 años atrás, y yo quiero hacer mi nueva inscripción de nuevo derecho propietario, vale decir, quiero inscribir mi derecho propietario en el siguiente asiento. Y Derechos Reales me observa y me dice, previamente, señor usuario, de la revisión de los antecedentes de nuestro sistema SINAREP en la matrícula computarizada número 201-401-0095-677, establece que existe una anotación preventiva vigente, ¿no? Por lo cual, previamente deberá aclarar dicho extremo. Subsane como corresponda de conformidad al artículo, ¿no? Del Decreto Supremo 27.957, 32. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Estamos hablando de anotación preventiva, no de un gravamen. ¿Qué es lo que podemos hacer? Nos han observado y nosotros necesitamos inscribirlo. Colegas. Doctor, buenas noches. Lo que corresponde es acudir al juzgado que ha ordenado la anotación preventiva para su cancelación. Por caducidad, como ya han pasado más de 2 años, tendría que apersonarse el que quiere registrar su derecho propietario acreditando interés legítimo, solicitando la caducidad y que se ordene a Derechos Reales la cancelación de la anotación preventiva. Tiene que acudir al mismo juzgado que también ha ordenado la anotación preventiva. Muy bien, colega. Patti Bautista, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, muchas gracias, estimada doctora Bautista. Evidentemente, una de las vías es esa, hacer la cancelación judicialmente. Pero ¿qué pasa si es que yo no quiero ir a la vía judicial y digo de que, ¿dónde anda entonces la prescripción? ¿Cuál sería la solución? Colegas. Estamos dando soluciones a posibles casos que tengamos y con seguridad yo sé que se les va a presentar ese tipo de casos. ¿Qué podemos hacer? Colegas. Otra opción. Buenas noches, doctor. Judith Alarcón. Respecto a la existencia de trámites pendientes y gravámenes, estos no serían impedimento para realizar la inscripción. Y también, ¿no? Pero si no se levantan los gravámenes, los mismos se mantendrían. Y que para levantar los mismos podemos acudir al juzgado que emitió la minuta de adjudicación o el gravamen para hacer lo correspondiente a los gravámenes, ¿no? Eso sería, doctor. Muchas gracias, colega Judith Alarcón, ¿no? Sí, doctor. Evidentemente, si es que yo veo que va a ser un trámite demoroso ante la vía judicial,
Lo que puedo hacer es decirle en este caso, al, al registrador, si corresponde, ¿no? En previa audiencia que voy a tener, o desde un análisis exhaustivo que mi persona realice, en decir de que evidentemente ya prescrito, es simplemente una anotación preventiva. No quiero irme a la vía judicial, pero puedo presentar una minuta de reconocimiento, de aclaración, de, en este caso, del gravamen que se tiene, de la anotación preventiva, y solicitando el arrastre del mismo. Derechos reales no tendría por qué observarme ello, porque está en la norma, ya prescrito, pero de oficio no se puede levantar. Algunos dirán, sí, ya de oficio, toda vez de que se ha notado preventivamente, eh, era por un supuesto delito o era por un supuesto, ¿no? Y no se ha logrado comprobar, o es más, había estado mal la anotación preventiva y derechos reales lo ha inscrito, y asimismo de oficio debería levantarse. Bueno, ya ese es un tema ya de, de un trabajo de investigación que tendrán que presentar ustedes, ¿no? Pero de oficio de derechos reales no lo va a levantar, ¿ya? Entonces, estamos viendo de que podríamos presentar este tipo de escrituras públicas, reconociendo en primer lugar el gravamen y solicitando el arrastre del mismo, vale decir, de la anotación preventiva. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí, estimados colegas? Y con ello, con mi documento de compraventa y todos los demás requisitos que me han solicitado, poder solicitar la inscripción ante oficinas de derechos reales. No se olviden, estamos hablando de anotación preventiva. Muy diferente a un gravamen, ¿no? En este caso por hipoteca, por ejemplo, o que sea una, o que sea judicial, en este caso, no sé, ¿no? Cualquier otro tipo. Sí. Compra, venta, judicial. Doctor, Bueno, continúa. doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. Sí, sí. Le habla Fernando Yanarico, doctor. ¿Cómo está? Tengo la siguiente pregunta. Estamos hablando de anotaciones preventivas en la vía judicial. ¿Qué pasaría de anotaciones preventivas emitidas por requerimiento fiscal? ¿Se tendría el mismo procedimiento, doctor? Muchas gracias. Debería ser el mismo procedimiento, toda vez de que es una anotación preventiva y la norma especifica de que las anotaciones preventivas prescriben a los 2 años. ¿No ve? Así sea judicial. Se supone de que si ha sido vía judicial, en este caso una anotación preventiva emitida por un fiscal de materia, se supone que si se han corroborado los supuestos hechos delictivos, ya no sería simplemente una anotación preventiva, ¿no? Ya estaría, bueno, si por ejemplo ha sido una estafa, entonces solicitará una siguiente anotación preventiva. ¿A qué me refiero? Si es que el juzgador ha emitido una anotación preventiva y sabe que va a prescribir a los 2 años, lo correcto sería que antes de que pasen los 2 años, emita otra anotación preventiva, ¿ya? Y si no existe otra anotación preventiva, así sea por la fiscalía, la persona puede solicitar con esa escritura pública, como les dije, el de arrastre, solicitar de que de que se haga la inscripción del nuevo derecho propietario y, bueno, se mantiene el tema de la anotación preventiva, ¿no? Ahora, obviamente, para la cancelación tendrá que hacerlo vía judicial. Bien, mis estimados colegas, y ese tipo de casos ya se ha dado, mi estimado colega, ya se dio varias veces. No solamente con ellos, sino con otro tipo de anotaciones preventivas que han hecho otras entidades. O vámonos con... Nos hemos pasado. Ya. Nos hemos quedado
Inscripción de gravámenes, cancelación de anotación preventiva, ¿no? Ya, hemos hablado sobre la inscripción del cambio de tipo de inmueble, del lote de terreno a casa, la inscripción de cancelación judicial o voluntaria. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para empezar a hacer la cancelación judicial o la voluntaria? Vale decir, hacer el registro en la columna B. Digo, en la C es el testimonio judicial o la escritura pública de cancelación. Algunos harán transcribir el testimonio en la escritura pública de cancelación, ¿no? Y asimismo tendrán que presentar el formulario de cancelación. En ese formulario de cancelación deberá estar necesariamente descrito qué número de asiento se va a cancelar. ¿Ya? No se olviden de ello. Muchas veces presentan simplemente la escritura pública de cancelación, pero no hacen mención en el formulario notarial a qué asiento de la columna B estarían llegando a cancelar. Entonces, eso también es causal de observación. Vamos a presentar también la cédula de identidad del acreedor y del deudor. Asimismo, en caso de personas jurídicas, vamos a presentar un SONIT. Todos estos documentos deben ser presentados en original y 2 fotocopias. Todo trámite es personal demostrando el interés legal y el plazo de entrega es de 3 días hábiles. Inscripción de anotación preventiva judicial. Acá está lo que habíamos hablado también con nuestros anteriores colegas. Tenemos que presentar la provisión ejecutoria de anotación preventiva o el requerimiento fiscal. La cédula de identidad del demandante. En caso de personas jurídicas, el NIT si corresponde. Todos estos documentos deben ser presentados en original y en 2 fotocopias. Y también nos dicen de que el plazo de entrega es de 3 días. Bien, mis estimados colegas, nos daremos un break de 15 minutos, por favor, para que podamos refrescarnos un poco y retornamos en 15 minutos. Vale decir, a las 8:15 voy a darles igual un pequeño trabajo para que podamos realizarlo sin clases. Vamos a hacer el correspondiente análisis y vamos a continuar con nuestra materia. ¿Está bien, mis estimados colegas? Nos vemos en 15 minutos. Está bien, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctora.